En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos y contribuir con lo que nosotros aspiramos sea hacer una mejor campaña, una campaña electoral, un proceso electoral que sea más constructivo para la sociedad uruguaya. Recién veíamos una encuesta justamente en donde es poca la gente en el Uruguay que siente que la campaña electoral va a ser constructiva. Bueno, va a depender de todos nosotros, de la forma en que lo desarrollemos para que la sociedad uruguaya reafirme su sentido democrático, su confianza en los partidos políticos y el fortalecimiento, por lo tanto, de la institucionalidad. Desde Convocatoria Sereñista hemos decidido trasladar algunas ideas que tienen que ver con el proceso de la campaña y sobre todo con las temáticas y los ejes que sentimos tienen que ser lo central en el debate político. La campaña está planteada entonces con ahora un nuevo punto de partida después del excelente acto que el Frente Amplio hizo en La Paloma el otro día, que fue algo así como un lanzamiento formal del proceso electoral. Entendemos entonces que la campaña para nosotros entra en una nueva etapa y Convocatoria Sereñista, aquí representada por todos los sectores que la integran, sentimos que, que hay que pisar ese acelerador. Vamos a estar realizando nuevamente una gira por todo el territorio nacional con representantes y referentes de todos los espacios que integran Convocatoria, así como hicimos 2 vueltas casi completas el año pasado en todo el territorio. Empezamos ya en el día de mañana, ¿verdad? Ya estuvimos en La Paloma, obviamente, el domingo, pero ya mañana vamos a hacer un periplo de Tacuarembó, Melo y 33. La semana siguiente seguiremos con Paysandú y Salto, Shangri-La, Ciudad de la Costa, Maldonado, Minas, Florida, y estamos también ya ajustando detalles para seguir en Colonia, San José y Soriano. Por lo tanto, tenemos por delante una gira importante que nos va a permitir continuar escuchando y dialogando con la sociedad uruguaya, nos va a permitir sentir, palpar de primera mano esas primeras problemáticas, o las problemáticas que más preocupan a la sociedad uruguaya, y dar a conocer también la propuesta Frente Amplista. Estamos orgullosos de que el Frente Amplio haya conformado sus bases programáticas, estamos orgullosos de que salimos con una instancia más de unidad Frente Amplista a partir de las ideas y de las propuestas y las orientaciones programáticas que desarrollaremos en el próximo gobierno. Tenemos la necesidad de plantear de que obviamente en la campaña electoral se discuten muchos temas, todos los temas están abiertos, circunstancialmente o cotidianamente surgen temas también, algunos que tienen sentido en base a hechos nuevos, otros que a veces salen del banco de suplentes y se ponen en la titularidad para discutir justamente en procesos electorales. Pero nosotros sentimos que a la sociedad uruguaya hay temas sobre los cuales no podemos eludir el debate, eludir la propuesta. Y son los temas que las propias encuestas muestran que son los que preocupan a los uruguayos y las uruguayas. Los temas de la seguridad, en primer lugar, la principal preocupación del pueblo uruguayo en cuanto a la inseguridad, el delito, la penetración del narco en los barrios. Y déjenme decir que así como en 2019 hicimos campaña y recorrimos el país y sentíamos que el tema del narco en los barrios emergía sobre todo en la zona metropolitana y en algún departamento más, quizás Maldonado, Colonia, San José. Hoy no hay localidad o pueblo en todo el territorio nacional en donde el tema no emerja. Quedamos, me acuerdo una de las primeras veces que nos pasó en San Gregorio de Polanco, cuando apenas los vecinos tuvieron la palabra, ¿sí? El primer punto que salió fue la penetración del narco en los barrios en San Gregorio de Polanco. Para dar una idea
de cómo ese es un tema que ha seguido penetrando y al cual tenemos que dar una respuesta desde las políticas, porque sabemos que la penetración del narco en los barrios, asociado por supuesto a lo que es el gran narcotráfico, ese que pasa en los camiones, ese que pasa en los contenedores, ¿sí? Con budines, con alfajores, ese que llega a Europa pasando por el puerto de Montevideo, ese que permite también o que blanquea sus ganancias a través de procesos de lavado de activos. Bueno, también el narco en los barrios es lo que destruye tejido social, es lo que obstaculiza trayectorias educativas, es lo que estropea la convivencia ciudadana. Ustedes saben que nosotros hemos propuesto desde convocatoria ir a un diálogo nacional en el sistema político, obviamente con una estructura, con una constelación política diferente a partir de la próxima elección, eso es lo que esperamos, pero ir a un diálogo político y a un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil para tener política de Estado en materia de seguridad. Nadie puede pensar que este flagelo del narcotráfico, de la pasta base y todo lo que ello trae en términos también de violencia doméstica, de violencia en los barrios, va a resolverse por parte de un partido en una sola administración de gobierno. Por lo tanto, necesitamos una orientación de largo plazo, como decía Sereñi, una política de Estado. Desde las diferencias, por supuesto que tenemos diferencias. En la campaña del 2019, ustedes recordarán, se caricaturizó el tema seguridad, se lo transformó en botín electoral. Todo lo que pasaba en el país culminaba en renunciá a Bonomi como una caricatura. Y la solución mágica era subir penas y endurecer la represión. Claramente esa solución mágica no fue tal, la situación no se resolvió ni mucho menos, y por lo tanto hay que asumir, ¿verdad?, que nadie tiene la varita mágica en este tema, tampoco la tiene el Frente Amplio. No hay soluciones mágicas. Partimos de diferentes visiones, incluso ideológicas, por supuesto. Es más, vemos ahora las propuestas en la materia que tienen los precandidatos de la coalición y da la impresión de que no hubieran aprendido esa lección, porque las propuestas son todas de endurecimiento de la represión y nada más. Cadena perpetua, escuchamos toque de queda, escuchamos allanamientos nocturnos, escuchamos militares en la calle. No va por ahí, no creemos que esas sean las soluciones, pero desde la humildad que obliga la circunstancia y la necesidad de nuestro pueblo es que decimos tenemos que sentarnos a dialogar, a buscar estrategias de largo plazo, porque ir a los bandazos en la política de seguridad no resuelve los temas. Si gana uno vamos para un lado, si gana el otro vamos para el otro. Evidentemente esa no es la solución y nadie tiene la sellada, nadie tiene la solución mágica. Necesitamos una política integral de seguridad que mire la prevención y la inteligencia policial, que fortalezca efectivamente a la policía, que sí, que haya represión donde tiene que haber, pero también que haya una política de rehabilitación, cosa que ha estado prácticamente ausente en estos gobiernos, y que volvamos a fortalecer el combate al lavado de activos, que es la forma en la que los narcos blanquean sus ganancias. Entendemos que esto no está despegado a un segundo flagelo que entendemos debe ser parte de la discusión y del debate público, que es el de la fragmentación, la fractura social. Porque los problemas de la inseguridad, los homicidios vinculados al crimen organizado, porque los resultados educativos, porque las perspectivas de los chiquilines y las chiquilinas no son las mismas en todos los territorios, en todos los barrios, en todos los departamentos. La perspectiva de vida no es la misma si uno nació en Casaballe o en Punta Gorda. La perspectiva no es la misma si uno nació en Artigas o en Colonia. Por lo tanto, el tema de la fractura social en sí mismo tiene que ser otro de los focos centrales del debate público. Necesitamos combatir la pobreza, en particular la pobreza infantil. 1 de cada 5 niños o niñas en el Uruguay
vive en hogares pobres. Necesitamos combatir todos los flagelos que también tienen que ver con la cuestión de la fractura social. La violencia doméstica, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los chiquilines y las chiquilinas. Todo eso requiere fortalecer nuevamente políticas, algunas de transferencias directas, sí, claro que sí. En la campaña anterior era un pecado las políticas de transferencia. Bueno, este gobierno política social, el grueso de la política social se ha centrado en políticas de transferencias. Pero también tenemos que dinamizar enormemente algo que se congeló, que fue el Sistema Nacional de Cuidados, para desplegar los CAIF, para desplegar las asistencias a los adultos mayores y a las personas en situación de discapacidad. Necesitamos dar otro apoyo y otro enfoque y otra visión sobre el por qué necesitamos combatir la fragmentación social. También en clave de desarrollo, porque el desarrollo no puede ser el desarrollo solo de una fracción pequeña de la población. Y eso nos lleva a un tercer eje que nos parece fundamental, que es el del crecimiento económico, que es el del desarrollo económico, social y cultural. Es difícil resolver los temas si la economía no crece. Es muy difícil pensar en lógicas redistributivas o de un Estado que aparece potente asistiendo a las personas más vulnerables o asistiendo a las clases medias o asistiendo a cada sector productivo cuando lo necesita, del agro, la industria, los servicios, el turismo, si no hay crecimiento económico. Nosotros sentimos que en este gobierno si algo faltó fue una agenda de crecimiento. Todo el foco de la gestión económica se concentró en el manejo fiscal, cuyos resultados son bastante pobres, dicho sea de paso. Pero cuando hablamos de crecimiento tenemos que pensar en productividad, en competitividad. Y para hablar de productividad tenemos que pensar en innovación, en ciencia, en tecnología, en asociatividad, en el rol de cooperativas y de emprendimientos de micro, pequeños y medianos. Tenemos que pensar en el impulso a la competencia en los mercados. Todo lo contrario de lo que ha sucedido en este gobierno, tanto por el lado del puerto o ahora que estamos discutiendo el caso de la industria frigorífica con lo de Minerva. Es impulsar las políticas efectivas de inversión, revisando lo que haya que revisar, pero con un foco en una política de crecimiento y de desarrollo. Este gobierno ha debilitado, usó a la ciencia cuando fue necesaria en la pandemia, pero después ha debilitado los recursos para la ciencia y la tecnología y la innovación. Y así es imposible que haya, con una perspectiva de mediano y largo plazo, un proceso virtuoso de crecimiento y desarrollo económico. Son muchas las facetas que hay que abordar para tener una agenda de crecimiento, algunas de las que nombraba, por supuesto en un contexto de equilibrios macroeconómicos, por supuesto en un contexto de orden macroeconómico, porque no hay procesos de crecimiento, ya lo decía Danilo con toda claridad, procesos de desarrollo económico, social y cultural en contextos de desorden macroeconómico. Pero no alcanza con el orden macroeconómico. Es necesario tener políticas de crecimiento, de impulso a la productividad y a la competitividad. Y ahí vemos también dos puntos flacos en este gobierno que nosotros queremos que se discutan como ejes del debate público. Uno, el de la inserción externa. Ha habido una política errática en las relaciones exteriores de este gobierno. ¿Sí? Fuimos con una actitud, ¿verdad?, de gallito a veces al Mercosur, en donde después tuvimos que poner marcha atrás. Se anunciaron tratados que nunca se concretan. Por supuesto que acá no es sencillo, claro que no es sencillo. Por eso también en eso, que históricamente en general tuvo dosis de política de Estado, hay que trabajar con más humildad de cómo se inserta un país pequeño en el mundo y que es imprescindible
la inserción en el mundo por parte de una economía pequeña como la uruguaya que necesita desarrollarse. Tenemos que tener consistencia en los procesos de política exterior, tenemos que tener los mensajes claros, tenemos que acompañar y ayudar a la inserción del trabajo uruguayo en el mundo. Y el otro aspecto vinculado a este es que hay que evitar claramente los desalineamientos cambiarios groseros, como el que estamos viviendo en esta época. Tenemos en estos tiempos el mayor atraso cambiario del siglo. Y eso se da en un contexto en donde el gobierno y el Banco Central en particular chiflan para el costado, se desentienden. Tenemos un dólar en entornos de 39 pesos, cuando hace 2 años estaba en 43. Tenemos un reclamo generalizado de los sectores del agro, de la industria, de la exportación, de los servicios, del turismo, con el tema cambiario, que más allá de las circunstancias evidentes que hay en los países vecinos, nos condiciona nuestra competitividad con todo el mundo. Y hoy tenemos un atraso cambiario que debe corregirse y que puede y no es difícil corregir, porque basta con un cambio de actitud del gobierno, basta con que el Banco Central intervenga modestamente en el mercado cambiario, para lo cual tiene espalda financiera más que suficiente para que estas cosas se corrijan y el gobierno dé las señales adecuadas de que no va a permitir desalineamientos cambiarios de esta naturaleza. Entonces, las políticas de inserción externa, las políticas cambiarias deben corregirse a efectos de que la competitividad también contribuya al proceso de crecimiento y de desarrollo en los próximos años. Son muchos los temas que uno puede recorrer, ni que hablar que cuando hablamos de fragmentación social hay aspectos de infraestructuras, hay aspectos de vivienda, de salud, ¿verdad?, que están sobre la mesa, ni que hablar que cuando hablamos de productividad hablamos también de la formación de los trabajadores y las trabajadoras para el mundo del futuro, y hablamos de educación. Lo que acá iba a haber una reforma educativa profunda terminó siendo una transformación educativa en donde lo que se terminó discutiendo fueron si esta materia sí o esta materia no, cuántas horas por semana tiene esta materia o la otra. Ahí no hay ninguna reforma. También sobre eso tenemos que trabajar con humildad, porque en los gobiernos del frente se avanzó en todos los indicadores de educación, pero de manera muy modesta, muy insuficiente, por momentos casi inercial. Necesitamos una reforma mucho más profunda que coloque a los chiquilines y las chiquilinas que van a tener 40 años de vida laboral por delante con las capacidades para afrontar un mundo que tiene desafíos cada vez más fuertes. Entonces, temas de la seguridad, temas del crecimiento y el desarrollo, temas de la fragmentación social, temas de la educación. Bueno, creemos que por ahí van los ejes principales que debemos abordar en la campaña electoral. Para eso es que los sereñistas volvemos a pisar el acelerador y vamos a salir a todo el territorio nacional en los próximos meses, vamos a recorrer cada departamento, escuchando y dando también nuestro mensaje. Un mensaje que es político porque entendemos que los sereñistas tenemos que ser protagonistas del proceso electoral, pero sobre todo también protagonistas del futuro gobierno, ¿verdad?, para generar mejores resultados. Tenemos la confianza para eso, tenemos la decisión para eso, y ni que hablar, que el sereñismo sigue siendo un eje central en un frente amplio que aspiramos vuelva a gobernar, que no tiene la elección ganada, pero que sí tiene la chance de volver al gobierno con el trabajo y la militancia de cada frente amplista. Estamos convencidos que eso lo tenemos a nuestro esfuerzo con una alta probabilidad, pero la tenemos que ganar. Para eso los sereñistas comprometemos todo nuestro esfuerzo, reitero, para ganar la elección y para gobernar luego
pensando en las grandes mayorías nacionales. Cuando se nos dice desde el gobierno, y en particular del precandidato Delgado, que el Frente da incertezas, da inseguridades, bueno, 15 años de gobierno del Frente yo creo que fueron una muestra clara de las certezas y las seguridades en el acuerdo o en la discrepancia, en el acierto o en el error, pero que ha dado seguridades y certezas a la sociedad uruguaya en su conjunto, a los inversores, a los organismos internacionales, a las calificadoras de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, si quieren que reivindiquemos una certeza, es que no vamos a gobernar pensando en los Maya Oro, sino pensando en el pueblo uruguayo, en la gente más vulnerable, pensando en las clases medias, pensando en el sector agropecuario, pensando en el sector industrial, pensando en el turismo, en los servicios, pensando en las cooperativas, en los estudiantes, en los jóvenes, pensando en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, pensando en las mujeres, pensando en todos los colectivos que requieren un Estado potente, ¿verdad?, para sostener, porque, reitero, el desarrollo nacional y el desarrollo social no puede ser patrimonio de un sector pequeño de la sociedad, sino que tiene que desplegarse en todo el pueblo uruguayo. Esas son las principales ideas que queríamos trasladar. Les agradecemos nuevamente la presencia y la posibilidad de que podamos transmitir a través de ustedes este mensaje, y como decía recién Natalia, estamos a disposición ahí en rueda de micrófonos, así que yo ahora me acerco ahí para la rueda de micrófonos para las consultas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Senador, de todos los temas que tocó, ¿cuál sería el más importante? Es que los temas interactúan, porque resolver los temas de la inseguridad, el delito y la penetración del narco no se despega de los temas de la fragmentación social. Los barrios más vulnerables presentan caldo de cultivo para la penetración del narco, por todo lo que decíamos, ¿no? De que se destruye tejido social, se cortan las trayectorias educativas. Y a su vez el tema educativo no se despega tampoco de este panorama, porque no hay un único nivel educativo en el Uruguay. Hay niveles educativos de primer mundo en algunas zonas de la sociedad uruguaya y otros niveles paupérrimos, justamente asociados a la fragmentación social. Un niño, una niña que nace en un barrio más vulnerable tiene menos del 10% de la chance de llegar a hacer estudios universitarios. Por lo tanto, yo creo que ese combo de temas, seguridad, fragmentación social, educación y atrás de todo para resolver lo fundamental, el crecimiento económico, están atados, hay que verlos como una cuestión integral. ¿Y todos esos temas, con todos esos temas usted está relanzando su candidatura? La candidatura la lanzamos en agosto desde el Welcome, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo ahora es, después del gran acto frente amplista que tuvimos en La Paloma, bueno, entrar en una nueva etapa más firme de campaña, ¿verdad? Y bueno, nosotros decidimos hacerlo con una gira nacional que empezamos mañana mismo y poniendo en lo que es nuestra visión de cuáles son los temas centrales sobre los que tenemos que debatir en la campaña.